El informativo. Estalla un nuevo escándalo de grandes proporciones en el fútbol mundial. La policía francesa detuvo hoy al expresidente de la UEFA, Michel Platini. Platini es interrogado por sospechas de corrupción en la adjudicación de la sede del Mundial de Fútbol a Qatar 2022. Ampliación de esta nota más adelante. Empezamos así este recorrido informativo en NTN 24, Canal de las Américas. Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes como cada mediodía. Carlos, una buena tarde. Hola Ruth, buenas tardes. Tenemos una hora para actualizarnos con lo que es noticia, iniciando como siempre con... Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Con este video comienza oficialmente la campaña de Donald Trump, quien va a anunciar hoy formalmente su candidatura presidencial de cara a las elecciones del año 2020. El mandatario ha elogiado el estado, o ha elegido el estado de la Florida, precisamente considerado clave para ganar estos comicios. Sus seguidores han acampado en la ciudad de Orlando a la espera de este anuncio que será en la noche. Pese a que los sondeos favorecen a los demócratas, el republicano espera que las acciones que ha tomado contra Cuba, Venezuela e incluso Nicaragua inclinen la balanza a su favor. Orlando se prepara para el gran anuncio que hará esta noche Donald Trump. Nosotros trajimos un colchón, compramos una carpa, trajimos nuestra carpa con nosotros, trajimos sándwiches y algunas botellas de agua y bueno, aquí estamos en este momento. Bueno, este es un evento histórico, no nos íbamos a perder esto por nada del mundo, cerré mi negocio, no me importa, estamos aquí y estamos en la fila y vamos a estar en primera fila. Así se encuentran los alrededores del Amway Center a la espera de la llegada del mandatario, quien presentará formalmente su candidatura para las elecciones de 2020. El líder republicano aseguró que todo está listo para el evento. Miles de personas hicieron fila en Orlando, incluso unos 2 días antes del gran meeting. Las pantallas grandes y los camiones de comida estarán allí para aquellos que no puedan ingresar al campo, que tiene una capacidad para 25,000 personas. Será una noche muy emocionante. Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. Con sus recientes comentarios, el presidente ha dejado claro que el tema migratorio seguirá siendo la prioridad de su gobierno. Justamente en 2015 fue esa determinación de poner fin al ingreso de indocumentados a la Unión Americana la base de su propuesta. Pero en aquel entonces sus duras declaraciones contra los inmigrantes terminaron restándole protagonismo a su anuncio, pues todo el foco se centró en su lenguaje cargado de insultos. Cuando México envía a su gente, ellos no están enviando lo mejor. No te están enviando a ti ni a ti. Ellos están enviando personas que tienen muchos problemas. Están trayendo sus problemas con ellos. Están trayendo drogas, están trayendo crímenes, son violadores. De acuerdo con analistas políticos, Trump habría escogido Florida para el lanzamiento de su campaña a la reelección porque es uno de los estados que tiene más votos en el colegio electoral y en el que el voto hispano puede hacer la diferencia en los resultados. Es considerado el estado péndulo y clave para definir las elecciones. Cifras de recientes encuestas señalan que 3 millones de latinos son potenciales votantes en el estado, mientras que 49% de los votantes de Florida apoyó a Trump en 2016. El lanzamiento oficial de la campaña para la reelección de Donald Trump coincide con recientes publicaciones de encuestas sobre su popularidad. Después de un poco más de 2 años de presidencia, el mandatario contaría con un nivel de aprobación cercano al 40%. La noticia la tiene en directo desde Washington nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana, buenas tardes, adelante.
Carlos, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, el ejecutivo estadounidense Donald Trump lleva más de 800 días ya en la Casa Blanca como el presidente estadounidense. Sin embargo, en los últimos días se ha enfrentado a algunos obstáculos con las más recientes encuestas, que de hecho lo muestran perdiendo contra candidatos presidenciales como el demócrata Joe Biden o el liberal Bernie Sanders. Pero esto no significa necesariamente que el ejecutivo vaya a perder, simplemente están mostrando la opinión pública actual, que recordemos que fluctúa con frecuencia según estas encuestas. Pero ¿dónde se encuentra el mandatario estadounidense Donald Trump con esos niveles de un 40% de aprobación si lo comparamos con los últimos 5 presidentes en este momento en su primer mandato en los primeros 2 años? Pues si lo comparamos con Barack Obama, en ese momento se encontraba con un nivel de aprobación de alrededor del 50%, mientras que George W. Bush se encontraba con un nivel de aprobación del 70%, Bill Clinton el 47%, George H.W. Bush padre el 84% y Ronald Reagan un 46%. Así que el ejecutivo en este momento está un poco en desventaja, pero hay que mirar también las encuestas pues estatales, como por ejemplo encuestas en el estado de Iowa, un estado bastante importante donde se inician estas elecciones presidenciales, que recordemos que el ejecutivo estadounidense ganó ahí contra Hillary Clinton por al menos 10 puntos y en este momento las encuestas estatales lo muestran que ha perdido de cierta manera un porcentaje de alrededor de 2 puntos comparado con otros candidatos presidenciales. Pues Iowa es un estado clave, un estado también agrícola que se ha visto fuertemente golpeado por la guerra comercial que Trump ha iniciado en contra de China. Pero recordemos que todas estas encuestas tienen un nivel de error de un margen entre el 2 al 4%. Así que esa es toda la información que tenemos en directo de todas estas encuestas y dónde se encuentra la opinión pública actual. Les informó Emiliana Molina. Regreso con ustedes en el estudio. Muchísimas gracias, Emiliana, por el reporte. Y vamos a recordar cómo llegó el magnate inmobiliario a ser el presidente de los Estados Unidos. El empresario Donald Trump ganó en 2016 las elecciones estadounidenses para sorpresa de muchos. El entonces candidato republicano se impuso con una leve ventaja, obteniendo poco más de los 270 grandes electores necesarios para vencer a su rival, la demócrata Hillary Clinton. Así, luego de 2 mandatos demócratas, los republicanos regresaron a la Casa Blanca. El magnate inmobiliario, sin embargo, predecía una elección amañada en favor de la ex primera dama. Mientras la mayoría de las encuestas lo mostraban perdiendo, protagonizó una campaña marcada por los escándalos de supuestos impagos de impuestos, acusaciones de agresiones sexuales y declaraciones provocadoras contra mujeres, musulmanes y mexicanos. Los resultados en varios estados muy disputados llevaron a la victoria de Trump, como Florida, Carolina del Norte, Ohio o Pensilvania. Trump fue investido en el cargo el 20 de enero del 2017 para un mandato de 4 años. Y horas antes de lanzar su campaña, Donald Trump vuelve a poner el tema migratorio como prioridad de su gobierno. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario ha amenazado con deportar a millones de migrantes indocumentados que permanecen en territorio estadounidense. La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que han entrado ilícitamente a los Estados Unidos. Serán removidos tan pronto como lleguen. México, usando sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo para detener a la gente. Mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur, Guatemala se prepara para firmar un tercer acuerdo de seguridad. Los únicos que no darán nada son los demócratas en el Congreso. Deben votar para deshacerse de los vacíos legales y arreglar el asilo. Si es así, la crisis fronteriza terminará rápidamente. Y mientras tanto, en territorio mexicano, las advertencias se convierten en realidad. Tras el acuerdo de la semana pasada entre Estados Unidos y México, los grupos de migrantes que solicitan asilo en la Unión Americana fueron devueltos a los refugios en Ciudad Juárez. Las autoridades de ambos países cumplen con el plan de protocolos de protección al migrante que obliga a los centroamericanos a esperar este trámite en territorio mexicano. El programa, que se implementa desde enero pasado, ya ha atendido a 12,000 personas. En los pasos limítrofes, el Instituto Nacional de Migración ofrece apoyo para reubicarlos en albergues o devolverlos a sus países de origen, si así ellos lo deciden. ¿Cómo me voy a sentir? Yo quería estar con mi familia y nos regresaron diciendo que aquí teníamos que, nos dan tanto tiempo para esperar un proceso, nos dan tanto tiempo. Nosotros teníamos la esperanza de esperar el proceso allá, porque la verdad que aunque estuviéramos aguantando, pero queríamos estar con nuestros familiares.
y aquí nos vinieron a aventar. El plan migratorio también está en marcha en la frontera sur de México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a culminar hoy el despliegue de los 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en los estados fronterizos con Guatemala. Esto como parte de su compromiso con Washington de reducir el flujo de centroamericanos que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Desde la semana pasada, cientos de uniformados se trasladaron a los pasos binacionales para evitar la entrada irregular de migrantes. El nuevo cuerpo de seguridad formado por policías federales, militares y marinos debía entrar oficialmente en funciones el próximo 30 de junio, pero las presiones económicas ejercidas por Estados Unidos aceleraron su movilización a la zona limítrofe. Precisamente hoy la Organización Internacional para las Migraciones ha entregado un informe sobre el flujo migratorio que se registra en el continente. Según el organismo, un total de 380 migrantes perdieron la vida en la primera mitad de 2019 cuando intentaban huir de la crisis en sus países. Según el documento, la cifra representa un incremento del 57.6% respecto al mismo periodo en el año 2018. Se trata de la cifra más alta desde que la OIM recopila estos datos a través de la iniciativa Proyecto Inmigrantes Desaparecidos hace 4 años. En el informe destacan que el último mes ha sido trágico para los migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. 23 personas han muerto en la travesía durante los últimos 30 días. La patrulla fronteriza además ha reportado el hallazgo de varios cadáveres en la cuenca del río Bravo. Queremos decir que este mes ha estado marcado por varias tragedias en la frontera entre México y Estados Unidos, donde al menos 23 personas han muerto desde el 30 de mayo, es decir, más de una por día. Hemos conocido en los últimos días que una niña de 6 años murió deshidratada en Arizona, luego de cruzar los Estados Unidos desde México. También de un ahogamiento la semana pasada en Piedras Negras en la frontera Texas-México. El informe de las Naciones Unidas también se ha referido a la migración de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Según este documento, el mayor número de muertes de migrantes se ha registrado en el Caribe. 143 personas desaparecieron durante los 6 primeros meses del año, entre ellos 80 ciudadanos venezolanos. La mayoría de las víctimas intentó abandonar el país por vía marítima. En la travesía que hicieron en botes rústicos, naufragaron. A medida que los venezolanos continúan utilizando rutas marítimas peligrosas para salir de su país, la Agencia de Refugiados en los Estados Unidos solicita una búsqueda más coordinada y esfuerzos de rescate para evitar más pérdidas de vidas. También es absolutamente vital que las personas puedan acceder a un territorio seguro de manera que esto no exija que arriesguen sus vidas. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, viajó hoy a Miami para presenciar el zarpe del buque Hospital Comfort, cuya misión servirá para asistir a los desplazados por la crisis humanitaria en Venezuela. La embarcación va a partir en un viaje de 5 meses por varios países de América Latina, el Caribe también, donde residen refugiados venezolanos. La noticia hasta ahora la tiene Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, estamos aquí en el puerto de Miami, donde mañana zarpará el USNS Comfort, el barco hospital, en esta segunda misión que realiza en 6 meses para ayudar al tema de los refugiados, básicamente de Venezuela. Hoy el vicepresidente Mike Pence, quien ha estado encabezando esta misión humanitaria que zarpará mañana hacia países de América Latina, ha reiterado el compromiso de la administración de Donald Trump en realizar esas ayudas humanitarias a los cerca de 4 millones de venezolanos que en este momento lo están necesitando. Esto dijo el vicepresidente Mike Pence hace unos minutos. Estamos reunidos hoy aquí porque el US Comfort sale mañana, va a iniciar una misión, una que no es ordinaria. Su salida de este lugar va a ser el segundo desplazamiento a Latinoamérica en los últimos 6 meses y queremos expresar nuestro aprecio a los increíbles hombres y mujeres que trabajan aquí. En los próximos 5 meses, el personal de US Comfort va a continuar los esfuerzos de Estados Unidos para llevar cuidado médico a todos aquellos en necesidad, especialmente a los hombres, mujeres y niños que están sufriendo bajo la crisis sin precedentes y la opresión en Venezuela.
Les comento una información del Comando Sur, es que tiene capacidad para llevar una tripulación de 950 personas. Pueden atender entre 300 y 500 personas diariamente, realizando alrededor de 12 cirugías a diario. Hoy también el almirante y jefe del Comando Sur, Greg Fowler, habló sobre el compromiso que tienen de seguir esa ayuda humanitaria a Venezuela. Es un gran honor estar aquí hoy. Estamos en compañía del vicepresidente y su esposa, la señora Pence, y el embajador Vecchio, quien ustedes saben todo lo que representa sobre la esperanza y la libertad. Pasamos tiempo en este barco, el capitán del barco, Marion, está aquí, el comité médico del barco también está acá. Y ellos están listos. Este equipo está listo. Estamos listos para irnos y para hacer la diferencia. También el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio, habló sobre, o más bien agradeció el compromiso de la administración Trump en realizar estas ayudas humanitarias a Venezuela, asegurando que siguen saliendo miles de personas diariamente del país. Esto ha sido creado por Maduro. Esta situación ha forzado a millones de venezolanos a dejar nuestro país buscando mejores condiciones, medicamentos, y muchos de ellos están sufriendo fuera de Venezuela. El barco hospital zarpará mañana en horas de la mañana. No hay un horario definido por temas de seguridad. El primer destino será Colombia. Posteriormente estará también en Costa Rica, viajará a Dominicana y también al Ecuador, entre otros países. También el vicepresidente Mike Pence en estos momentos saldrá hacia Orlando, donde hoy el presidente Donald Trump realizará el anuncio de su campaña presidencial para un segundo término aquí en los Estados Unidos. En la información desde el puerto de Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Citamos ahora el escándalo de grandes proporciones en el mundo del fútbol. Fue detenido en París el expresidente de la UEFA, Michel Platini. Lo investigan por el caso de presunta corrupción en la elección del Mundial Qatar 2022. En ese caso también están envueltos antiguos funcionarios del exmandatario francés Nicolas Sarkozy. Platini ya había reconocido que votó por Qatar en la elección como sede del Mundial. Vamos a saludar a Eduardo Cifuentes de nuestra Teledeportes. Eduardo, adelantando la sección deportiva por la importancia de esta noticia. Buenas tardes. Así es, un gusto saludarlos, muy buenas tardes. Es el caso en el que Michel Platini se reviven los escándalos del llamado FIFA Gate, una investigación que lideran las autoridades de los Estados Unidos en contra de dirigentes vinculados a las diferentes confederaciones de fútbol. Luego de algunas detenciones, las investigaciones continúan y esta vez el turno fue hoy para el expresidente de la UEFA, el francés Michel Platini, quien es acusado de recibir sobornos para ayudar a otorgar la sede del Mundial 2022 a Qatar. Michel Platini fue arrestado por la policía francesa en los alrededores de París. El expresidente de la UEFA lo investiga la justicia gala por presuntas irregularidades en la elección de Qatar como sede del Mundial 2022. Hace 3 años, la Fiscalía de Finanzas abrió el proceso por sospechas de corrupción en lo que se conoció como el FIFA Gate, que dejó a varios dirigentes en prisión por sobornos para la designación del Mundial de Rusia y Qatar. Los investigadores se centran en una reunión secreta que habría tenido lugar en el Palacio Elíseo el 23 de noviembre de 2010 con altos mandos de la FIFA, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el príncipe de Qatar, Tamim Bin, en una confluencia de intereses deportivos, políticos y económicos. Un año después de esta reunión, una empresa catarí compró el Paris Saint-Germain, propiedad de Sarkozy, por 76 millones de euros. Suiza y Estados Unidos abrieron también investigaciones en relación a la adjudicación de estos mundiales. Platini está suspendido de toda actividad vinculada al fútbol hasta finales de octubre por el pago de 1.8 millones de euros que recibió en el 2011 del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter. El escándalo del FIFA Gate revive en Europa.
Pero ¿quién es Michel Platini? Fue uno de los grandes ídolos del fútbol francés en la década de los 80. El 10 galo jugó los mundiales de 1978, 82 y 86. Además fue campeón de la Eurocopa en 1984. Fue estrella de la Juventus y marcó más de 300 goles como profesional. El presidente de México se ha referido esta mañana a la investigación que adelanta Estados Unidos contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Al contestar preguntas de los periodistas, López Obrador aseguró que aún su administración no ha sido notificada oficialmente sobre este caso, sobre este proceso, pero dada la oportunidad de darse, que las autoridades estadounidenses requieran información, será entregada, ha dicho el mandatario, quien agregó que la justicia mexicana iniciará un proceso contra Peña Nieto de ser necesario y no va a encubrir al exmandatario si está involucrado en un caso de corrupción. Peña Nieto es investigado por un presunto soborno en la compraventa de la empresa Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos en el 2015. No sabemos, pero está abierta la investigación. Es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud. Nuevo pedido de extradición del expresidente de Perú, Alejandro Toledo. El fiscal encargado de esta operación, Lavallato, ha formulado una nueva acusación contra el exmandatario por presunto lavado de activos. Se trata de la segunda denuncia que acumula Toledo tras haber sido imputado por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El expresidente, quien permanece prófugo de la justicia en Estados Unidos, afronta ya una orden de prisión preventiva y solicitud de extradición. Y Odebrecht se ha declarado en bancarrota. El conglomerado brasileño solicitó protección para reestructurar una deuda de $13.000 millones y así evitar la incautación de sus activos comprometidos como garantía para préstamos impagos. La declaratoria se produce tras años de complicaciones para Odebrecht, el grupo de ingeniería atrapado por una amplia investigación por corrupción y sobornos que se extendió por Latinoamérica. En otras noticias, hoy representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, han presentado ante las autoridades colombianas una denuncia formal para que investiguen las presuntas irregularidades en el manejo de fondos compartidos entre el gobierno de Colombia, ACNUR y su administración. Justamente el lunes, Guaidó respondió a las denuncias de corrupción. Aseguró que de existir algún caso comprobado, iba a poner mano dura a los responsables. De su lado, Nicolás Maduro ha capitalizado estas denuncias de corrupción contra sus opositores por el manejo de la ayuda humanitaria almacenada en Colombia y la atención a los militares que le dieron la espalda al régimen. En cadena nacional, Maduro los acusó de haberse supuestamente robado miles de millones de dólares para la asistencia internacional. Están la oposición venezolana en un festín de corrupción, conspirando. Piden real para conspirar. Piden $500.000, por ejemplo, para conspirar. Se gastan 30.000 para tratar de sobornar funcionarios y se agarran el resto para ellos. Se los roban. Y mucha atención, medios colombianos reportan la muerte de al menos 12 personas en medio de una balacera que habrían protagonizado bandas criminales en el estado Táchira, cerca de la frontera colombo-venezolana. Hace pocos minutos, las autoridades colombianas han ofrecido un reporte sobre esta situación. Se tiene información de que del otro lado de la frontera, en territorio venezolano, hay unos cuerpos sin vida. Probablemente estas personas que pasan se salvan la vida y nos están dando información valiosísima de lo que está ocurriendo en ese delgada línea de la frontera. Por su parte, el diputado venezolano Franklin Duarte, presidente de la subcomisión de la frontera, ha confirmado esta información. Aseguró que además 20 personas resultaron heridas en medio de esa balacera registrada en zona limítrofe del lado venezolano. Sigo la información que en la frontera de Puerto Santander del Táchira tenemos el saldo de 12 fallecidos, asesinados, producto de enfrentamiento entre grupos irregulares que hemos venido denunciando desde hace tiempo desde esta Asamblea Nacional. Hay más de 20 heridos
de bala, y vemos que los cuerpos de seguridad no actúan con fuerza como lo establece nuestra Constitución y sus leyes para combatir estos grupos irregulares que operan en toda la frontera de Venezuela, y en este caso se refiere a la frontera del Táchira, donde está esa gran cantidad de personas asesinadas. El presidente de los Estados Unidos no considera por ahora un ataque contra Irán para garantizar el libre flujo de petróleo por el Golfo Pérsico. En entrevista con la revista Time, Donald Trump ha precisado que sí recurriría a la fuerza contra la República Islámica para evitar que obtenga armas nucleares. Entre tanto, potencias globales como Rusia y China han pedido hoy a Washington que deje de incitar las tensiones con Teherán, llamado que, por cierto, coincide con un nuevo encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en Oriente Medio. El reporte lo tiene Alejandro Rincón desde la sede de la ONU. Alejandro. Hola Carlos Ruz, televidentes del canal de las Américas. La administración Trump ha dejado ver hoy cuáles son los límites del uso de la fuerza contra Irán. Por una parte, a raíz de esa entrevista publicada por la revista Time, en donde el propio presidente Donald Trump asegura que agredir a Teherán no sucedería por lograr el flujo de petróleo por el Golfo Pérsico. Sin embargo, sí podría contemplar esta posibilidad para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Este pronunciamiento surge mientras Irán también ha tenido reacciones a estas últimas posturas del presidente Donald Trump. El lunes, Teherán aseguró que en los próximos 10 días dejará de cumplir los requisitos internacionales que ha cumplido para no aumentar sus reservas de uranio enriquecido, en tanto que hoy se pronunció también adicionalmente sobre la tensión con Irán el presidente iraní Hassan Rouhani. El presidente Hassan Rouhani aseguró entonces que la República Islámica realmente no desea confrontar a ningún país, un pronunciamiento que también tiene lugar justo cuando hay expectativa por la posible perspectiva o postura que pueda asumir hacia futuro Irán, luego del anuncio de la Casa Blanca de enviar 10.000 tropas a Oriente Medio, justo cuando tiene lugar esta saga de tensión con Teherán, algo que también es seguido de cerca por el resto de la comunidad internacional. Algunas potencias le han pedido ya a Washington que busque alternativas para desescalar las tensiones que han vuelto a aumentar con Irán. Llamamos a todas las partes a conservar la razón, ejercer caución y no tomar acciones de escalamiento que irriten las tensiones regionales y abran una caja de Pandora. En particular, Estados Unidos debería alterar sus métodos de presión extrema. Justo mientras estas voces han surgido en el transcurso de esta jornada, aquí en la sede general de la Organización de Naciones Unidas, para el transcurso de la tarde se espera una nueva jornada de consultas del Consejo de Seguridad, concentrándose justo en la situación alrededor de Oriente Medio. Antes de esta sesión, o más bien la reunión, va a estar marcada por una última declaración del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo reafirmó lo que ya decía el presidente Trump en esa entrevista con la revista Time, que los Estados Unidos realmente no quiere una confrontación directa con Teherán, aun cuando consideran mantener la máxima presión a ese país. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias. Presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se van a reunir en medio de las actividades previas a la cumbre del G20 que se va a realizar a fin de mes en Japón. El mandatario estadounidense, quien va a aspirar a la reelección, ha indicado a través de Twitter que ambos sostuvieron este martes una conversación telefónica que calificó de muy buena. Indicó además que las delegaciones comenzaron los preparativos para el encuentro. Las conversaciones bilaterales se van a dar en medio de una guerra comercial que afrontan ambas potencias económicas. La jefa de gobierno de Hong Kong vuelve a disculparse por la impopular propuesta de ley sobre extradición a China que causó multitudinarias manifestaciones esta semana. Aseguró que el proyecto no será retomado en el actual periodo legislativo, aunque no confirmó su retiro definitivo como lo exigían los manifestantes. Pese a los reclamos, la líder dijo que no contempla renunciar. La administración insiste en que la legislación es necesaria para que Hong Kong haga justicia y no se convierta en un imán para fugitivos. Sus críticos consideran que atenta con la autonomía de este territorio frente a Beijing.
En Nueva Zelanda, un hombre ha sido condenado a 21 meses de cárcel por distribuir videos de un tiroteo del pasado 15 de marzo en las mezquitas. Se trata de Phillips Arps, de 44 años, a quien le encontraron material fotográfico de la matanza, que dejó 51 personas muertas. Arps, que se autodenominó como un supremacista blanco, tenía en su poder una versión editada de este video que hizo el autor de la masacre vía Facebook Live. El hombre se ha declarado culpable de los cargos de distribución de material censurable. En un cementerio del Cairo y con total reserva fue sepultado el cuerpo del expresidente de Egipto, Mohamed Morsi, quien falleció ayer a los 67 años. La ceremonia solo contó con la presencia de su familia. Las autoridades impidieron que el exmandatario fuera trasladado al camposanto familiar en la ciudad de Al-Sharqiya, al considerar que representaba un problema de seguridad. También buscaban evitar protestas de los hermanos musulmanes que respaldaban al dirigente islamista. Morsi, primer presidente elegido democráticamente, murió este lunes tras desplomarse en un tribunal de la capital donde era juzgado por corrupción. Depuesto en el año 2013 por un golpe de Estado militar, la Fiscalía ordenó una investigación sobre las causas de su muerte repentina. La canciller alemana Angela Merkel sufrió temblores durante un acto oficial y hay honda preocupación por su estado de salud. Merkel tuvo dificultades para mantenerse en pie mientras escuchaba el himno nacional en un acto oficial junto al presidente de Ucrania. Las imágenes de la canciller bajo el sol con signos de debilidad física durante aproximadamente medio minuto se convirtieron rápidamente en objeto de comentarios en medios alemanes y en las redes sociales. Luego de una hora, Merkel aseguró con una sonrisa haberse recuperado y se refirió a varios temas, entre ellos a Irán. Desde entonces he bebido al menos 3 vasos con agua. Obviamente lo necesitaba y por eso ahora estoy muy bien. Feliz tarde. Volvemos más adelante en una hora con una actualización de los hechos que son noticia en el mundo. Mientras tanto, pueden seguir informados en nuestra cuenta de Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Hasta pronto.